En 2008, la NASA se planteó una pregunta intrigante. ¿Cómo construirían las arañas sus telas en gravedad cero? Por ello, enviaron 2 arañas a la Estación Espacial Internacional. La primera araña era la participante principal, mientras que la segunda servía de reserva por si la primera no sobrevivía. Sin embargo, las cosas no salieron según lo previsto. La araña de reserva consiguió escapar de su cámara y visitó a su compañera, lo que provocó un pequeño lío. Construyeron telarañas enmarañadas que interferían entre sí. Por si fuera poco, las moscas que debían servir de alimento a las arañas empezaron a reproducirse más rápido de lo que se esperaba. Sus larvas escaparon de su contenedor y cubrieron la ventana frontal de la cámara. Con el tiempo, las arañas quedaron completamente ocultas tras las larvas. Aunque este experimento inicial no salió bien, uno de los investigadores que participaron en su planificación seguía sintiendo curiosidad. En 2011, tuvo la oportunidad de repetir el mismo experimento. Esta vez pidió ayuda a otros investigadores. Decidieron enviar al espacio una especie diferente de araña y prepararon 4 especímenes, 2 para la EEI y 2 para la Tierra, lo que permitió comparar los resultados. El objetivo era exponer a las arañas a distintas condiciones de gravedad y observar su comportamiento. Sin embargo, surgió otro inconveniente. Al principio creían que tenían 4 arañas hembras, pero resultó que 2 de ellas eran machos. Determinar el sexo de las arañas jóvenes puede ser complicado, pero, afortunadamente, uno de los machos ya había sido enviado al espacio mientras que el otro permanecía en la Tierra, lo que permitió recopilar valiosos datos. El segundo experimento resultó un éxito. Las arañas se mostraron activas, construyeron y desmontaron telarañas, e incluso tejieron nuevas sin la ayuda de la gravedad. 3 cámaras captaron miles de imágenes de su duro trabajo en las telarañas. Curiosamente, las arañas creaban telas mucho más simétricas en el espacio que en la Tierra. El centro de las telarañas estaba más cerca de la mitad, y las arañas no siempre colocaban la cabeza hacia abajo, como suelen hacer en la Tierra. Sin embargo, un factor significativo marcó la diferencia: la luz. Cuando las arañas de la EEI tenían una fuente de luz, tejían telas asimétricas, similares a las de nuestro planeta. La luz desempeñó un papel crucial en la orientación de las arañas en el espacio. Las lámparas de la cámara estaban sujetas en la parte superior. Si las luces se hubieran colocado de otra forma, por ejemplo, en un costado, habría sido difícil observar el efecto de la luz en la simetría de las telarañas en gravedad cero. Cuando las luces estaban apagadas, las arañas descansaban en orientaciones aleatorias dentro de sus telas. Sin embargo, con las luces encendidas, se orientaban en dirección opuesta a la fuente de luz, es decir, hacia abajo. Por tanto, en el noreste de Tailandia, una familia de enormes ballenas de piedra nada por el bosque. No son ballenas reales, por supuesto. En realidad, son parte de una formación rocosa de 75 millones de años. Hace mucho tiempo, esta parte de Tailandia era solo un desierto. Los movimientos de la corteza terrestre empujaron la piedra arenisca hacia arriba, creando estas fascinantes montañas. Al alcance de cualquiera que esté dispuesto a pasar el día recorriendo la red de senderos, este hito está volviéndose cada vez más popular entre los turistas. Una vez que llegues a la espalda de una de las ballenas y mires el interminable mar verde que hay debajo, sabrás por qué. En estas caminatas encontrarás cascadas, una amplia variedad de plantas y animales exóticos, y desde la cima, incluso puedes ver directamente el país vecino, Laos. Sus formas parecen ballenas nadando juntas. No es de extrañar que este lugar se llame 3 ballenas de roca. ¡Wow! ¡Qué manera de ver Tailandia en el lomo de una ballena de piedra gigante! Mientras excavaba en una mina canadiense en marzo de 2011, un trabajador hizo un descubrimiento sorprendente. Se encontró con un espécimen de nodosaurio casi perfectamente conservado. Este dinosaurio extinto pesaba cerca de 1.360 kilogramos y llegaba a crecer hasta 5,5 metros de largo. A pesar de tener más de 110 millones de años, el nodosaurio estaba tan bien conservado que podía verse claramente la armadura pesada y la piel escamosa que lo cubría. Hizo falta casi un año entero de arduo trabajo para descubrir el increíble hallazgo. El fósil finalmente se dio a conocer en un museo canadiense en 2017. Inesperadamente, el análisis de la piel mostró un sombreado que podía significar que el nodosaurio pudo haber sido capaz de camuflarse como los geckos y las polillas de hoy en día. Esto se suma a las espinas y escamas que ya lo convierten en un tanque ambulante.
Aún en estudio hoy en día, este nodosaurio podría pasar a ser uno de los fósiles más importantes descubiertos en mucho tiempo. Los detalles que aporta podrían ayudarnos a descubrir aún más misterios del pasado. El manuscrito Voynich es el documento más misterioso del mundo. Desde su descubrimiento en 1912, ha sido un completo misterio para todos los que lo vieron. Está muy ilustrado con extrañas imágenes de plantas alienígenas, objetos desconocidos y los símbolos del zodíaco, pero el aspecto más interesante es su escritura. El lenguaje utilizado en el texto es completamente indescifrable. Nadie sabe lo que dice, quién lo escribió o dónde fue escrito. Ni siquiera sabemos si era un lenguaje funcional real o si fue creado para este texto. Los dibujos de diferentes plantas son igualmente intrigantes. La mayoría de las plantas del manuscrito pueden identificarse como plantas, pero no coinciden con ninguna especie conocida. Un profesor de lingüística aplicada en Inglaterra afirmó haber descifrado algunos de los caracteres del libro. Pero no hemos logrado descubrir más información sobre este misterioso texto. Y si alguna vez vas a Australia, no olvides visitar los cráteres misteriosos de Queensland. A medio camino entre Bundaberg y Gingin, se encuentra uno de los hallazgos más desconcertantes de ese país, y eso es decir mucho. En 1971, el sitio pertenecía a un agricultor que cultivaba calabacines y papas. Mientras el granjero intentaba expandir su granja, golpeó grandes rocas en los campos mientras araba. Cuando miró más de cerca las rocas en su camino, encontró fósiles marinos y algunos cráteres extraños. El agricultor transmitió sus hallazgos a profesores de geología, quienes se dispusieron a investigar las formaciones. Cuando los geólogos comenzaron a excavar en la zona, descubrieron una enorme capa de arenisca y una mancha ocre que estaba completamente cubierta de cráteres. Había 35 cráteres en total, y se estima que la capa de roca tiene cerca de 25 millones de años. Los científicos que estudian este misterio creen que las fuentes termales, la actividad oceánica anterior y los meteoros son los principales sospechosos detrás de los cráteres. Y me gustaría saber sobre los personajes por los que llamaron a esas ciudades Bundaberg y Gingin. Vaya nombres divertidos. Ahora, el mecanismo de Anticitera es una especie de computadora antigua que todavía desconcierta a los científicos con su extraordinario diseño. Hace unos 2000 años, un barco griego se hundió frente a la costa de la isla de Anticitera. Los restos fueron descubiertos en 1900 y los buzos rescataron algunos de sus artefactos antiguos. Cuando los arqueólogos comenzaron a clasificar los descubrimientos, se encontraron con un objeto que no parecía encajar con nada más. Los restos eran antiguos, pero encontraron un dispositivo increíble que parecía demasiado avanzado tecnológicamente. La máquina funcionaba como una calculadora, lo que le permitía al usuario seguir el tiempo, los movimientos de las estrellas, los eclipses, las fases lunares e incluso las cuentas regresivas para eventos como los Juegos Olímpicos con una precisión asombrosa. Este nivel de tecnología es casi imposible de explicar, proviniendo de un antiguo naufragio griego. Ningún mecanismo se acercaría a la máquina hasta el siglo XIX, cuando empezaron a fabricarse relojes con engranajes en Europa. ¿Cómo se creó el dispositivo hace tanto tiempo, 1400 años antes de su época? ¿Podría el hundimiento de Anticitera y la pérdida de la calculadora haber frenado el desarrollo de la tecnología por cientos de años? Mientras tanto, las montañas del Cáucaso, cerca del Mar Negro, son una de las pocas áreas de Europa que no han experimentado mucho impacto humano. A pesar de que se les dice caucásicas a la mayoría de las personas de piel blanca del mundo. Sin embargo, los arqueólogos han encontrado muchas estructuras megalíticas antiguas en el área. Las estructuras similares a casas, conocidas como dólmenes, contienen joyas, herramientas de bronce y cerámica variada. Los arqueólogos no saben quién las construyó, por qué las construyeron o cuál es su verdadero propósito. Las piedras eran dos rocas unidas por una piedra grande como techo, o piedras más pequeñas apiladas como paredes, con una apertura en un lado. Incluso se han encontrado tapones de piedra para sellar todo lo que está adentro. Lo que es aún más extraño acerca de estas formaciones es que no solo se encuentran en el Cáucaso, las hay en todo el planeta. En Australia, Corea del Sur, Colombia, África e incluso Francia. Se desconoce su propósito, por lo que todo lo que los científicos pueden hacer es especular. La casa profesional de depósitos de almacenamiento es un gran trabajo en estos días.
y ha llamado mucho la atención de personas de todo el mundo debido a la gran cantidad de programas de televisión sobre este tema. Pero no son solo los cazadores de almacenamientos los que pueden ganar el premio gordo con sus hallazgos. Una pareja de Arizona solo quería un sofá, pero no estaba dispuesta a comprar uno nuevo ni a pagar mucho dinero por él. Así que fueron a una subasta donde hicieron una oferta de $10 por un sofá viejo, ya que el mueble no estaba en las mejores condiciones. Terminaron comprándolo junto con el contenedor en el que estaba, y al revisar el depósito se llevaron la mejor sorpresa. Hallaron un viejo oso de peluche lleno de dinero. Ese pequeño juguete terminó dándole cerca de $300,000. En 2011, otro hombre realizó un interesante descubrimiento después de examinar el contenido de un casillero de almacenamiento en el Valle de San Fernando. Lo que encontró fue un cómic especial llamado Action Comics número 1. El sujeto no sabía cuán valioso era este hasta que se lo llevó a un experto para una evaluación profesional. Resultó que el cómic era en realidad el primero en el que aparecía Superman. Pero por mucho que quiso sacar provecho de él, el hombre tuvo que devolverlo al propietario original. La historia cuenta que este fue robado a un actor famoso que era apasionado de los cómics y de Superman en particular. Él había denunciado la desaparición a su compañía de seguros y a las autoridades, pero nadie pudo encontrarlo. El cómic, cuyo valor se estima en cerca de $1 millón, regresó a su propietario legítimo 11 años después de haber sido robado. Otro increíble objeto vintage fue encontrado en un depósito de almacenamiento en Melbourne, Australia. Era una Harley Davidson de 1927 de 8 válvulas y con un sidecar. Según las opiniones de los expertos, este fascinante vehículo estuvo guardado por más de medio siglo antes de ser redescubierto en 2015. Salió a la venta poco después y se vendió por $470,000. Algunas subastas de depósitos de almacenamiento abandonados son divertidas porque no se tiene idea de lo que se va a encontrar allí. Y no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que puedas ganar. Esa es la historia de una pareja de Long Island que gastó solo $100 en la mejor compra de sus vidas. Y es que escondido dentro del depósito misterioso había un deportivo Lotus Esprit de 1976 personalizado. El auto no solo era especial por su diseño, sino también porque se usó en la película de James Bond de 1977, La espía que me amó. Al principio la pareja no tenía idea de que el auto era famoso, por lo que solo pensó en cómo podría arreglarlo para poder usarlo. Quiero decir, se veía muy bien. Pero después de llevarlo a un taller, descubrieron que había algo especial en el vehículo. Muy pronto, se enteraron de dónde venía y terminaron vendiéndolo en una subasta en 2013. El precio, unos alucinantes $997,000. Y otra persona del sur de California encontró algo increíble en un depósito de almacenamiento abandonado en 2017. Este estaba lleno de videos antiguos, hardware y cartuchos de juegos. Después de que los hiciera evaluar, descubrió que sus hallazgos valían más de $50,000. En el año 2010, otra persona pagó solo $275 por un gran depósito de almacenamiento que parecía estar lleno de artículos para salón. Pero después de mirar más de cerca, descubrió un objeto oculto que terminó valiendo mucho. Un piano Marshall & Wendell Salesman de 1928. Después de una evaluación profesional, el precio del instrumento musical se estimó entre $10,000 y $12,000. ¿Tecnología espacial en una unidad de almacenamiento olvidada? Esta fue subastada en Florida. Después de inspeccionarla, el comprador se dio cuenta de que allí había un cohete de la NASA y un reloj de cuenta regresiva. Aparentemente fueron almacenados después de que el programa en el que se suponía que debían usarse fuera descontinuado. El hallazgo se hizo tan famoso que incluso salió en la televisión. Ahora, los fanáticos de cantantes famosos también pueden encontrar algunas sorpresas en unidades de almacenamiento abandonadas. Esa es la historia de una que contenía los objetos personales de Aretha Franklin. La mayoría de sus cosas fueron llevadas allí después de un incidente en su casa y ella terminó abandonando esos artículos. Más tarde, admitió que se había olvidado de ellos. En una subasta se vendieron cosas como bolsos, prendas de vestir e incluso recibos a su nombre. Del mismo modo, escondido en un almacenamiento que solía ser propiedad del padre de Michael Jackson, había más de 250 grabaciones inéditas y sin descubrir. Durante el tiempo en que el rey del pop escribió y produjo esas canciones, no tenía ningún contrato. Entonces técnicamente no había propiedad legal sobre las canciones. Sin embargo, además de eso, la unidad tenía una gran cantidad de fotos del cantante y objetos personales de la familia Jackson. Algunos de estos artículos fueron subastados y otros fueron comprados por la familia a un gran costo, debo decir. Y es que esto demuestra que perder una unidad de almacenamiento por olvidar pagarla puede ser perjudicial para cualquiera, independientemente de cuán famoso sea.
Bien, no todos los elementos que se encuentran en las unidades son inanimados, por extraño que parezca. Hay una historia sobre un hombre que se encontraba un gato cada vez que visitaba su unidad de almacenamiento. La verdad es que no entendía cómo lograba entrar y por qué seguía yendo, así que decidió llevarlo a casa. Nunca pensaste que encontrarías un nuevo amigo peludo en una unidad de almacenamiento, ¿cierto? Otras historias son menos afortunadas, como una que sucedió en 2011, cuando un hombre pensó que ganaría el premio gordo fácilmente entrando a robar algunos objetos de valor de una unidad abandonada. Pero mientras llenaba sus maletas con las cosas, un guardia de seguridad vio que la puerta estaba abierta. Como no escuchó ningún ruido en el interior, decidió cerrarla. Pensó que el dueño la había dejado abierta por error. No hace falta decir que el ladrón quedó atrapado dentro y finalmente fue atrapado y entregado a la policía después de que intentara escapar. Llevar tus cosas a unidades de almacenamiento puede parecer una gran idea cuando necesitas algo de espacio en tu casa, pero no quieres deshacerte de ellas de manera permanente. Sin embargo, debes saber que hay un par de reglas que debes seguir, porque no todos los artículos son seguros o legales para almacenar. Tomemos, por ejemplo, los vehículos. En Estados Unidos, la mayoría de los proveedores de unidades de almacenamiento solo los aceptan si están completamente registrados, asegurados y en condiciones operativas. Y esto no solo aplica a los autos, también estoy hablando de remolques, barcos e incluso camiones. Por lo tanto, debes estar preparado para presentar todo tipo de documentación antes de poder llevar tu vehículo a una instalación de almacenamiento. Por razones obvias, los artículos perecederos están prohibidos. Esto incluye alimentos que deben refrigerarse, comida que no se guarda en recipientes herméticos e incluso alimentos secos para mascotas. La mayoría de las empresas que ofrecen espacio de almacenamiento evitan estos artículos porque pueden atraer insectos y roedores o pueden fomentar el desarrollo de bacterias y moho en el interior. Puedes pensar que la comida enlatada no supone un problema, pero en la mayoría de los lugares tampoco está permitida. Esto se debe a que la unidad de almacenamiento estándar no tiene forma específica de controlar la temperatura en el interior, y algunas latas de comida pueden explotar en ambientes a altas temperaturas. Y tampoco se permite dejar plantas en unidades de almacenamiento. No solo necesitan la luz del sol para vivir, sino que también pueden ser una fuente de insectos y plagas. Más aún, algunas pueden causar olores extraños si no se cuidan adecuadamente, por lo que es mejor plantarlas afuera o regalarlas si ya no puedes tenerlas en tu casa.